Buenas noches a todos quienes nos escuchan. Les damos un caluroso saludo desde Radio La Revuelta hasta que la dignidad se haga costumbre. Hoy día tenemos una transmisión muy especial porque nos acompaña un gran invitado, un destacado luchador social, un conocidísimo defensor por el agua como derecho, como bien común, contra la privatización de este preciado recurso y que va a compartir con nosotros una conversación extensa en torno a las distintas luchas que ha llevado durante tanto tiempo, incorporado en el Modatima, su reciente, el haber sido galardonado recientemente con el Premio de Derechos Humanos en Nuremberg. Entonces vamos a tener una extensa conversación con Rodrigo Mundaca. Así que te saludamos, Rodrigo, te agradecemos que te hayas dado el espacio de participar con nosotros hoy día. Y bueno, quisiéramos que antes de presentar a nuestros compañeros en el panel, que pueda enviarle un saludo a la audiencia que nos escucha hoy día. Bueno, primero darle las gracias a Radio La Revuelta, hasta que la dignidad se haga costumbre. Saludar a todas las compañeras, los compañeros de la región de Coquimbo. Tengo muchos amigos ahí en la región, en distintas localidades, territorios de la región. Estoy pensando en los compañeros de Modatima que están al interior de Tambillo, los compañeros que están en Salamanca, los compañeros que están en el Choapa. Tengo muchos compañeros y compañeras ahí a los cuales quiero muchísimo. Y que sé que van a seguir la transmisión, y bueno, a Constantino, que nos conocemos hace muchísimo, muchísimo tiempo también, y a ti, que somos tocayos, o sea, dos Rodrigo Mundaca aquí En un mismo espacio. sí, pero dos Rodrigo Mundaca son dinamita, entonces, eh, pero nada, agradecer el espacio, y además, que más allá que sea también un espacio de reflexión, que tiene que tener momentos de seriedad también, espero que sea una conversación que infunda esperanza, ¿no? Además, en este ambiente de incertidumbre que hoy día hay en el país, creo que hoy día el mensaje de esperanza creo que tiene que ser fundamental. Y ese mensaje de esperanza tiene relación con que cuando esto pase, vamos a ir por todo, con todas y con todos. Así que yo creo que ese mensaje creo que tiene que estar instalado, y el mensaje de esperanza. Esto va a pasar, y vamos a sobrevivir, va a pasar, y vamos a volver, y vamos a ganar. Eso. Bueno, esa ventana de esperanza que tú señalas es un poco también la tónica que hemos querido darle a la radio como instrumento durante este Súper, periodo, súper. un poco de abrir posibilidades, ¿cierto?, de no perder la continuidad de las reflexiones, de las conversaciones. Y bueno, y queremos aprovechar también de saludar a los compañeros que están en el panel, ahí Constantino de la Agrupación de Derechos Humanos, el Pepe también acá de Radio La Revuelta, ahí chiquillos para que puedan saludar también a quienes nos escuchan antes de que conversemos esta conversación con nuestro invitado estrella, Rodrigo Mundaca. Bueno, me siento orgulloso de estar compartiendo un panel con Rodrigo, bueno, con ambos Rodrigo y José también, digamos, que son sumamente importantes acá en la zona. Estoy orgulloso, lo digo, digamos, con harta emoción, digamos, por estar con Rodrigo. Y bueno, también un saludo fraternal a todas las personas de la región de Coquimbo que están pasando problemas muy delicados, digamos. Tenemos vías comunes, tomas de terreno, problemas con el acceso al agua, muy cercanos acá. Entonces, bueno, un saludo fraternal para todos ellos, y ojalá que esta conversación sea provechosa y nos dé harta esperanza y fuerza para lo que viene. Perfecto, perfecto. Igualmente también aquí un saludo a toda la audiencia, a la gente que nos está escuchando y viendo por el Facebook Live de Radio Popular La Revuelta, a la gente aquí de la zona de la cuarta región, Serena, Coquimbo, al interior también, y la gente ya de Petorca, tus compañeros de allá de Modatima, allá también, saludo para todos ellos, un gran abrazo. Y aquí, como todos han repetido, es un orgullo estar ahí conversando contigo, Rodrigo, aquí.
y con Rodrigo al cuadrado, Rodrigo Mundaca al cuadrado. Es un programa es un programa inédito, o sea, inédito. El conductor se llama Rodrigo Mundaca y el entrevistado, bueno, se llama Rodrigo Mundaca, es un programa inédito. Es muy inédito y voy a hacer algo que está fuera de todo protocolo. Debo registrar este momento, sacar una foto, para que todos me crean de que Rodrigo Mundaca me entrevista a Rodrigo Mundaca. Ahí vamos a salpicar un pantallazo de los dos Rodrigo. Para guardar la postal del sí, pues, ahí está la postal del qué año fue la foto cuando que nos sacamos, que se sacaron. En una actividad en el colegio de profesores, parece. Sí, en el colegio de profesores. Los traje hace como 5 años atrás, más o menos. 5 años, ¿no? Sí, más o menos, 5 años. 5 o 6 años, más o menos. Ahí está el registro se sacaron la foto, está el registro. Sí. Está el registro los dos, ¿no? Bueno, les recordamos a todos nuestros compañeros, compañeras, amigos, amigas que nos escuchan en este momento en Radio La Revuelta, que quienes quieran hacer sus preguntas en la transmisión del Facebook Live de Radio La Revuelta, pueden irlas incorporando desde ya y van a ir siendo revisadas, se nos va a ir comunicando acá por interno para poder ir ampliando esta conversación que vamos a sostener en este espacio con nuestro invitado especial Rodrigo Mundaca. Así que comenzamos esta conversación. Bueno, partamos por lo más básico para que quienes nos escuchen puedan tener el panorama completo, ¿cierto? Rodrigo, tú has sido un destacadísimo luchador que se inserta dentro de una tradición bastante amplia de luchas socioambientales, luchas por el agua en nuestro país, tanto tu figura reconocida a nivel individual como a partir de los movimientos en los que has ido participando, principalmente Modatima, ¿cierto? Las coordinadoras por la defensa del agua. Acá en nuestra región también hay una fuerte presencia de los chicos que se organizan en torno al nombre de Modatima, tanto en Limarí como en Coquimbo, ¿cierto? En Choapa. Entonces, para las personas que tal vez conocen de manera más superficial el tema central en el cual ustedes han estado involucrados de forma rigurosa durante tanto tiempo, cuéntanos un poco qué es lo que debe tener presente cualquier persona que se acerca tal vez de manera más inicial respecto a la problemática del agua en Chile. ¿Cuál es la problemática que ustedes han venido trabajando y sosteniendo como una lucha durante tanto tiempo? Bueno, primero dar las gracias nuevamente a todas y a todos los que han hecho posible este contacto, a mis compañeros, a mis hermanos de la región de Coquimbo también. Mira, el Modatima es una organización que surge al interior de la quinta región, de la región de Valparaíso, en la provincia de Petorca. La provincia de Petorca son 2 comunas del litoral, Zapallar y Papú, y 3 comunidades interiores, ¿no? Ligua, Cabildo, Petorca, que son comunas con una marcada vocación agrícola, la Ligua conocida nacionalmente por los chalecos, por los pasteles, también por las paltas. Y nuestra organización surge ahí, al interior de la provincia de Petorca, como una organización de resistencia ante el despojo del agua, producto del monocultivo de paltos de exportación, paltas. Situación que ustedes están viviendo intensamente en Salamanca, en el Choapa, y donde la gente ya se quedó sin agua hace mucho tiempo también. También en el Tambillo, ¿no? Donde tienen la minera Frafra y también tienen una tremenda agrícola dedicada a la producción de cítricos de exportación también. Bueno, nosotros, nuestra organización surge por allá por el año 2009, principios del 2010, junto a 2 compañeros más fundamos la organización, Luis Soto y Hugo Díaz. Es una organización de resistencia ante el despojo del agua, una organización de facto, de hecho, que se caracterizó inicialmente lo seguimos haciendo, pero inicialmente tuvimos una impronta muy simple, ¿no? Diseñamos una estrategia que fue muy simple para enfrentar el periodo. Dijimos, hay que visibilizar el conflicto por las aguas de la provincia de Petorca, hay que parlamentarizar el debate entendiendo que nuestra confianza, y sigue siendo igual, nuestra confianza es bastante limitada con respecto a la casta, y hay que movilizarse junto a otros, porque solas y solos no podíamos. Y esa fue una estrategia muy rudimentaria inicial con la cual empezamos a batallar. ¿Qué hicimos? Más que ser una organización de resistencia ante el robo de agua para evidenciar cómo políticos y empresarios muy conspicuos, muy famosos algunos de ellos, entre ellos quien fuera el ministro del Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Lloma, el presidente regional de la Democracia Cristiana, Eduardo Cerda y otros,
se robaban el agua en los ríos, en el río Ligua en particular, y también otros que se robaban el agua en el río Petorca, fundamentalmente para regar sus plantaciones. Y empezamos a evidenciar aquello, empezamos a evidenciar el despojo del agua en nuestros territorios, pero también empezamos a problematizar en torno a las causas del robo del agua y en torno a las causas de ser el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua desde el 81 y la gestión de las aguas también desde el año 98 en adelante. Y empezamos a problematizar en torno a aquello, empezamos a evidenciar de que en Chile el problema del agua no era un problema tampoco circunstancial, radicado solamente en la provincia de Petorca, sino que el problema del agua era un problema que se extendía desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, pasando por el Gualmapu. Y empezamos a entrar en aquellos nudos georgianos heredados de la Constitución Política del 80, fraguada en dictadura, y que transformaron derechos sociales elementales y bienes naturales comunes elementales en objeto de lucro, en objeto de usura, en objeto de exclusión. Y fue así como empezamos a caminar, y empezamos a caminar intensamente en la provincia de Petorca. Hubieron hitos muy importantes que lograron vivenciar y evidenciar lo que sucedía al interior de la provincia de Petorca. El proceso de judicialización, de criminalización del que fuimos objeto entre el 2012 y 2014, llevamos 24 veces a 4 tribunales distintos, por decir de que el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet robaba agua, nos dio también nos defendió durante todo ese tiempo de forma gratuita y nos sigue defendiendo. Logró que nos dejaran firmando, estuvimos firmando un año, desde noviembre del 2014 hasta noviembre del 2015, firmábamos una vez al mes, los primeros 5 días de cada mes. Tuvimos que pagar una multa que pagamos en monedas de a peso, una campaña nacional que se estructuró en torno a monedas de a peso. Y yo me acuerdo también, cuando estuve en la región de ustedes, de aquello, nos llegaron monedas de todo el país y fuimos al Banco de Lux y obviamente al Banco de Chile a pagar la multa, y tuvimos serias dificultades también para desplazarnos fuera del país durante un año. Después, a pesar de la invisibilización de los medios de prensa nacionales, bueno, con algunas excepciones, ¿no? El tema de Moschati la entrevista a Moschati instaló esta batalla, en fin, nos ayudó a instalar, claro que también nos complicó muchísimo desde el punto de vista judicial. Yo diría que después, el 2015, tomamos varias iniciativas. El 2015 tomamos la iniciativa de crecer, porque íbamos a los territorios, hablábamos y nos replegábamos, ¿no? Y pensamos el año 2015 que era necesario empezar a crecer, ir formando activos de Modatima en distintos territorios. Nos ayudó muchísimo los reportajes internacionales del año 2017, reportajes de Danwich, un centro de investigación periodística danés, un reportaje largo del periódico The Guardian en el 2017 que hablaba de cómo los villorrios, así lo decían, en Chile se quedan sin agua producto de la industria extractiva. El 2018, un reportaje largo de Deutsche Welle, Palta Superalimento Asesino Ambiental, bueno, con las consiguientes consecuencias de amenazas de muerte, etcétera. Una campaña mundial que levantó Amnistía el año 2017 por nuestra vida, que recaudó más de 50.000 firmas a nivel planetario, en fin. Nos fueron instalando, pero nos fuimos creciendo. Y yo diría que en el 2016 empezamos a crecer. Hoy día tenemos Modatima en 12 regiones, organizados, con activos compañeros trabajando, armando agenda, junto a otras y a otras luchando desde el estallido social muy vinculado en la calle, etcétera. Y el Modatima hoy día tiene una mesa nacional, de la cual yo soy un integrante de la mesa nacional, uno más, soy vocero nacional de Modatima, pero soy parte de la mesa nacional, son una mesa de 7 compañeras y compañeros, con distintas funciones dentro de la mesa. Las decisiones se toman ejecutivamente, obviamente consultando las asambleas, los territorios, etc. Los Modatimas territoriales tienen particularidades territoriales y batallan de acuerdo a sus particularidades territoriales. En Tambillo tenemos un Modatima organizado que está en la lucha con el tema de una gran agrícola que los secó ahí en ese territorio, con la minera de Frafra también, y etc. Hay autonomía de parte de los Modatimas territoriales y las batallas se libran de acuerdo a las particularidades territoriales, pero hay un eje que es estructurante, ¿no? Y el eje estructurante es la recuperación del agua para nuestras comunidades, para nuestros territorios. Las tácticas difieren de acuerdo a los territorios, de acuerdo a las particularidades. El otro día, a propósito de tu pregunta, que es interesante, muy interesante, estuvimos divagando con unos compañeros, ¿qué es Modatima? Y decimos, ¿qué chucha creamos? ¿Qué es nuestro movimiento? Y
Y yo diría que es una forma, es un estilo, una filosofía, una forma de encarar los problemas en los territorios, que tiene que ver con la coherencia, que tiene que ver con la perseverancia, que tiene que ver con mantenerse de pie a pesar de que las dificultades han sido enormes, gigantescas, que tiene que ver con la autonomía. Somos un movimiento que el año 2018, en su primer encuentro nacional, bienes naturales comunes. Estamos articulados con un conjunto de otras organizaciones con las cuales marchamos, nos hemos ido presos juntos. Ahí está el movimiento Nómada FP, el movimiento Ucamau, el Colegio de Profesores, la ANEF, la FECH, movimientos territoriales en distintas localidades. Yo diría, sin falsa modestia, que somos un movimiento que es una gran familia de compañeras y compañeros. A mí me gusta muchísimo una cita de Guevara que dice, a propósito de la Casa Roja, ¿no? Casa Roja, todo. Hay una cita de Guevara que dice, hemos tomado la decisión de ponernos de pie y echar a andar. Y nosotros somos eso, somos un movimiento que lleva muchos años batallando, que nos consideramos muy irreductibles, porque ha habido de todo, y por tanto las puertas de Modatima están abiertas siempre. Somos una organización sincrética también en lo ideológico, tenemos compañeros que militan en partidos, en orgánicas también, algunas orgánicas del Frente Amplio, algunas orgánicas del Partido Comunista también. Hasta ahí llegamos, hasta ahí. De ahí para allá no pasamos. Y respetamos aquello, o sea, respetamos ese carácter también. No es óbice participar de Modatima siendo militante de alguna orgánica, entendiendo que las prioridades estando en Modatima son las prioridades de Modatima, no las prioridades de los partidos. Y ahí velamos muchísimo por la autonomía, porque tenemos una agenda propia, y tenemos una agenda que está instalada nacionalmente, y también respetamos a todas las organizaciones a nivel nacional que luchan por la recuperación de los bienes naturales comunes. Conocemos a todas las organizaciones, creo a todas. Nosotros hemos recorrido el país muchas veces, lanzando libros, en algún minuto presentando Secos, que fue una obra coral que logró reunir a todas las actrices y los actores más importantes de la escena nacional, que fue una cosa maravillosa, reivindicando la lucha por el agua, reivindicando el derecho humano al agua. Y respetamos a todos los movimientos. No tenemos problemas con eso, no estamos en disputa con ningún movimiento, porque creemos que hoy día es fundamental la necesidad de construir una mayoría social y política que termine con un gobierno que es nefasto, con un gobierno que simple y llanamente es un gobierno de los ricos en contra de los pobres, y que hoy día ha frivolizado el drama que significa esta pandemia, y ha frivolizado el drama que significa vivir sin alimentos, y ha frivolizado el drama de la entrega de las cajas, etc. Somos un movimiento que está de pie, un movimiento que está muy activo y que está permanentemente luchando. Rodrigo, estamos a ti, no, dale. Rodrigo, mira, ¿qué ha pasado con el hostigamiento, la amenaza, los ataques hacia tu persona o hacia Modatima? Mira, lo voy a decir en términos genéricos. Informes de Michel Force, que fue hasta el 1 de mayo del 2020 el relator especial de Naciones Unidas para las y los defensores de los derechos humanos en riesgo. Organizaciones no gubernamentales como Frontline Defender y distintas otras organizaciones sostienen que a nivel planetario el 100% de los asesinatos que se cometen contra los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales, le hace el derecho humano al agua, el derecho a la tierra, el derecho a la flora y la fauna nativa, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el 70% de esos asesinatos ocurren en América Latina. Hoy día países como Colombia, que después del proceso de paz, después del desarme, de la desmovilización de las FARC, el año 2017, después de ese proceso, hoy día en Colombia semanalmente asesinan a 5 o 7 activistas, defensores de los derechos humanos ambientales. Colombia hoy día, México, Brasil, Honduras, Guatemala son los países más peligrosos del mundo para las y los defensores de los derechos humanos ambientales, los que a título personal o organizado defienden los derechos elementales, no el derecho al agua, el derecho a la tierra. Lo decía, lo he estado diciendo hace un par de días, lo dije, Isidro Valdenegro, un premio Goldman que obtuvo, el premio Goldman Prize está titulado como el Nobel Verde. Valdenegro obtuvo el 2005 el premio Goldman Prize, el 2017 fue asesinado. Tal vez la más icónica de esto es la Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca, hondureña, que obtiene el premio Goldman Prize en abril del 2015, el 23 de abril del 2015, y queda asesinada la madrugada del 3 de marzo del 2016 por un par de sicarios que entran a su casa y la asesinan.
Hoy día lo que sucede, por ejemplo, con una obra faraónica en el Cañón del Cauca, en el departamento de Antioquia, en Colombia, a propósito de una obra faraónica y de Oituango, que llevan 10 años construyéndola, que ha invadido un montón de departamentos, impactado a más de 50.000 personas. Ahí hay un movimiento, el movimiento Ríos Vivos, que defiende la identidad territorial, cultural, que defiende el agua. Ahí hay decenas de compañeros que han sido asesinados durante este proceso. Lo que sucede, por ejemplo, en el sur andino peruano, con la mega minería química a cielo abierto china, que ha reprimido a pueblo quechua ahí de forma completamente irracional. O lo que sucede en la pampa húmeda argentina a propósito de los 30 millones de hectáreas de soya genéticamente modificada, a propósito de que hoy día intentan meter los transgénicos de contrabando también en el país este gobierno. Ahí también lo que ha sucedido con las comunidades. Yo diría que esa situación que ocurre en América Latina, en Chile no es la excepción. Y estoy pensando en este minuto en la negra Macarena Valdés, que fue asesinada el año 2016 en su comunidad, en Tranquila, al interior de la comuna de Panguipulli, que presuroso las autoridades de turno, Mahmoud Alewi, que era subsecretario del Interior, dijo que se había suicidado Macarena Valdés, en circunstancias que un tanatólogo independiente del 2017 demostró que la negra Macarena Valdés la habían asfixiado y posteriormente colgado, que la habían asesinado. No sé, cómo no recordar en este minuto al lonco Alberto Curamil, que es mi amigo. Al lonco Alberto Curamil estuvo padeciendo prisión política en las cárceles de Piñera desde agosto del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019, imputado por un falso delito que nunca cometió. Él nunca participó del asalto a la caja de compensación y simple y llanamente el gobierno lo facturó por su lucha el 2014, el 2015, el 2016 en su LOF en contra de 2 proyectos hidroeléctricos que iban a dejar a sus comunidades sin agua. El lonco Alberto Curamil, estando en prisión, el 29 de abril del 2019 recibió el premio Goldman Prize. Sí. El premio Goldman Prize fue Belén Curamil, su hija, a recibir el premio a la ciudad de San Francisco. Yo fui testigo de la causa del Alberto Curamil, pues soy amigo del lonco, y fui testigo de contexto, y me tocó atestiguar 2 días antes de su libertad, el día 11 de diciembre. Todos los discursos, gran parte de todas las acciones que desplegamos durante el año 2018 y el 2019 fueron dedicados al lonco Alberto Curamil, también a la negra Macarena Valdés y también, por cierto, a Berta Cáceres, pues estaban siempre en nuestra memoria. Lo que quiero decir es que a Chile hoy día no es la excepción. Creo que en el marco del 18 de octubre, el estallido social, estábamos en eso, todos movilizados, ustedes también, nosotros también, en todas partes, cuando el 1 de noviembre del 2019 nos enteramos a través de un medio electrónico, el periódico Interferencia, que éramos blanco de interés de la inteligencia policial. Y el primero que salió mencionado fui yo, como blanco de interés de la inteligencia policial. Pero también salió Joel González, de Libres de Alta Tensión en Limache, salió la Claudia Arco, que luchan por la defensa de la reserva de la biosfera, el Cerro de la Campana, al interior del Olmué. Salió también mencionada las compañeras de Muso Sare, del movimiento de mujeres de zonas de sacrificio en resistencia, en la Bahía de Quintero, en la Cata Alonso. Y no es curioso que sean los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales los que sean blancos de interés de la inteligencia policial en Chile, porque efectivamente en Chile las bases de la desigualdad se edifican en torno a la apropiación de los bienes naturales comunes, en torno a la apropiación del agua, en torno a la apropiación de la tierra. Entonces, ¿por qué se nos reprime? ¿Por qué se nos persigue? Porque en el fondo erosionamos las bases de la acumulación. En el fondo erosionamos el patrón de acumulación por desposesión, como dice el geógrafo británico Harvey cuando habla del patrón de acumulación por desposesión. Entonces, en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es atentando contra el patrón de acumulación por desposesión. Y por eso también son los defensores de los derechos humanos ambientales los hombres y las mujeres y los hombres más perseguidos en América Latina. A propósito de esto, y creo que esto también, Constantino, Rodrigo, José, tiene un raconto histórico, ¿no? Y ese raconto tiene que ver desde la llegada de los españoles en 1492 a las Américas, ¿no? Ahí hay una cita de Galeano que es una metáfora muy breve, pero muy brutal, cuando dice, cuando los españoles llegaron a América, los españoles tenían la Biblia y los indios tenían la tierra. Entonces los españoles le dicen a los indios, cierren los ojos y recen. Y los indios, cuando abren los ojos, los indios tenían la Biblia y los españoles tenían la tierra. Esa metáfora, que es muy brutal, da cuenta de que América Latina ha sido históricamente un territorio de despojo, un territorio de disputa, pero también un territorio de resistencia.
A mí lo que me ha pasado este último tiempo es conocido, creo que hay compañeros que han batallado tan intensamente como nosotros. Nosotros tenemos compañeras del movimiento que están amenazadas de muerte hace mucho tiempo. En este último periodo, en el periodo de aislamiento físico, pero no aislamiento social, porque hemos seguido haciendo cosas en territorio, tenemos a los compañeros del Modatima San Antonio amenazados con una querella por denunciar las malas prácticas del PAL. Tenemos compañeros que han sido amenazados porque han estado apoyando la toma de dignidad en la comuna de La Florida. Tenemos compañeros que han sido amenazados también en Colina, compañeras que han sido amenazadas en Colina, compañeros que habitualmente son amenazados en la provincia de Petorca. Hace poco se descompartimentó un informe de la ANI, hace un par de días atrás, a propósito de un episodio que ocurrió en Tarapacá, en la región de Tarapacá. No voy a especificar el episodio, pero habla ahí de que Unidad Social es la responsable de aquello y menciona a Noma AFP, menciona a Modatima, menciona a otras orgánicas. Yo diría que nosotros estamos si utilizamos el argot militar, estamos colimados, ¿no? El fusil nos tiene colimados, Claro. nos tiene colimados hace mucho tiempo el fusil. Pero la verdad que hemos seguido adelante. Yo, con mucha sinceridad, mucha honestidad, ustedes nos conocen, somos compañeros, no tenemos alma de mártir, no predicamos de héroes, ni predicamos de andar con capas, somos ciudadanos que tomamos la decisión de pelear. Las amenazas de muerte nos dan miedo, como todo el mundo. Es el blanco de interés de la inteligencia policial desde noviembre del 2019. La inteligencia policial sabía todo el día que llegábamos de Nuremberg, la gente que nos iba a recibir al aeropuerto, lo que íbamos a hacer después, conocían perfectamente el despliegue. Nosotros apelamos, fuimos a juicio, y la jueza Dobra Lucy, que fue la que presidió la sala, dijo que primero prohibió informar, dijo que era tan peligroso esto que podía afectar la seguridad interior del Estado, y prohibió a nuestros abogados informar, ¿no? Prohibió también que nosotros fuéramos partícipes del juicio, y finalmente perdimos. Y la jueza le dio la razón a los aparatos encargados de la represión, le dio la razón a los servicios de inteligencia policial en el sentido de que era perfectamente legítimo que nosotros fuéramos blancos de interés de la inteligencia policial. Y eso, francamente, es completamente inaudito. Entonces, es completamente inaudito. Yo, con respecto a esto, no es normal, sí, no es normal vivir así, pero llevamos mucho tiempo también viviendo de esta manera, y creo que lo que corresponde hoy día es visibilizar lo que ha sucedido con otras compañeras, otros compañeros. Cómo no recordarme en este minuto que en el marco del estallido hay compañeras que tuvieron que irse del país. O sea, la Claudia Arcos tuvo que irse del país precisamente por el maltrato que recibió de parte de los esbirros del gobierno de Piñera. ¿Cómo no recordar en este momento a la negra Ruiz, a la negra del Muso Sare, una compañera, tremenda compañera, del movimiento de mujeres de zona de sacrificio en resistencia, que tuvo que irse del país, ella y su hija, por el maltrato recibido por parte de los pacos ahí. Yo creo que hay una práctica que está institucionalizada, y esa práctica está institucionalizada también en América Latina. Los abusos de poder que se cometen contra las defensoras y los defensores de derechos humanos ambientales tienen un patrón. La fuerza pública que permite la entrada de la industria extractiva en nuestros territorios, la fuerza pública que reprime para que la industria extractiva nos despoje de los bienes naturales comunes, el uso de la norma, ¿no? Todo lo que estoy diciendo hoy día es subversivo, porque en el fondo estoy reivindicando el derecho humano al agua, y en el fondo estoy atentando contra la propiedad privada del agua, y por tanto soy susceptible de ser llevado a tribunales. Y el discurso inferiorizante, ¿no? Ese discurso que emplea el ministro de Agricultura actual, Antonio Walker Prieto, cuando dice que nuestra organización es una organización de rojos disfrazados de verde, de terroristas que están destruyendo la economía nacional, de personas, bueno, que tienen mala fe porque deberían haber lavado la ropa sucia en casa y no afuera. Ese discurso inferiorizante también forma parte de este patrón de abuso de poder. O sea, el uso de la fuerza pública, el uso y abuso de la norma y el uso del discurso inferiorizante, a propósito de las posibilidades que hemos tenido de conversar con muchos compañeros de América Latina, es un patrón común. Y por tanto ese patrón se repite aquí, pero también se repite en el Choapa, se repite en Salamanca, se repite en La Cuarta, se repite en todas las regiones del país. Porque los defensores de los derechos humanos ambientales hoy día son blancos precisamente de la inteligencia policial, y son objetivos también, y que en algunos casos, quiero decirlo de esta manera, son objetivos del sicariato y son objetivos militares para inhibirlos, para silenciarlos.
Exacto, exacto. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Mundaca, destacado luchador social y socioambiental, reconocido defensor del agua, ¿cierto? Como derecho, reconocido defensor del agua como bien común. Y les recordamos a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando a través de la transmisión que se desarrolla en este momento en Radio La Revuelta, tanto a través de la página como del Facebook Live, donde pueden hacer sus preguntas, que esta conversación es una conversación abierta. Entonces vamos a abrir un poquitito, haciéndole honor a esa premisa, ¿cierto? Vamos a abrir un poquitito la conversación y vamos a recuperar un par de preguntas que nos están llegando a través de la transmisión en vivo, Rodrigo. Mira, nos preguntan por un lado, a propósito de que tú hace un rato hacías un recorrido en torno a la trayectoria del Modatima, por un lado en cuanto al crecimiento como organización, por otro lado en cuanto a las amenazas que han recibido y a las consecuencias, digamos, de esta lucha consecuente por el agua como derecho. Hay una pregunta súper concreta que dice, ¿qué tendría que pasar, entendiendo que ustedes en algún momento concluyen la necesidad de tener la centralidad de la lucha por el agua como eje de su militancia, ¿cierto? ¿Qué tendría que pasar para que el agua vuelva a ser de todos los chilenos y chilenas? Esa es la primera pregunta que nos señala. Y le voy a sumar un par más, digamos, que podemos ir hilvanando la conversación. Acá en la región, el contexto de la pandemia ha desnudado las desigualdades de un sistema que las traía cargando en la mochila hace bastante tiempo, digamos, ¿cierto? Ha corrido el tupido velo de la desigualdad y de la brutalidad del capitalismo. En ese contexto, la realidad de los campamentos ha salido bastante a la luz, se ha puesto bastante en relieve, y dentro de esa realidad que podríamos decir es más urbana, ¿cierto? Versus la lógica de la lucha de la recuperación por el agua en las comunas que tienen una predominancia más rural, también el tema del agua aparece con una centralidad. Y acceder al agua como un bien sanitario en primera instancia, ¿cierto? Partiendo por esos aspectos más básicos. Entonces, también nos pregunta alguien acá por el chat, ¿qué se puede hacer en esos contextos para que el agua, y no sé si la experiencia del Modatima también ha logrado indagar alguna respuesta, algunas pistas, pueda llegar a los campamentos que hoy día están siendo excluidos de acceder a ese recurso, ¿cierto? A esas condiciones sanitarias mínimas. Ahí son dos preguntas que nos llegan desde la transmisión que estamos realizando en vivo, y tal vez con eso podríamos continuar la conversación. Vamos a ir acumulando otras que nos vienen llegando también de forma adicional. Así que no sé, Rodrigo, por un lado, ¿qué tendría que pasar para que el agua vuelva a ser de todos los chilenos y chilenas, deje de estar privatizada? Y eso tiene que ver con la centralidad de lo que ustedes han ejecutado como Modatima, como lucha. Y por otro lado, respecto a esta situación más urbana que ha develado el contexto de pandemia, que tiene que ver con la situación de los campamentos, si tienen alguna experiencia que pueda dar pista respecto a qué hacer para que el agua llegue a los campamentos a los cuales hoy día se les niega ese recurso por parte de las instituciones públicas. Son muy buenas, son dos buenísimas preguntas. A ver, partamos por un diagnóstico breve. Fundación Amulén, junio del 2019, un trabajo que se llama Pobres de Agua. Está colgado en la web. Fundación Amulén, Pobres de Agua. ¿Qué dice ese informe? Ese informe dice que en Chile hay aproximadamente 400.000 familias campesinas que no tienen acceso a agua potable. Dice que 8 de cada 10 recolectores de agua en el mundo rural son mujeres. Y dice además que en los últimos 5 años el Estado de Chile se gastó 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe. Y curiosamente, en las regiones donde más dinero se gastó comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe fue la región de la Araucanía, en este orden, región del Biobío, el Maule y la región de Valparaíso. Entonces uno dice, en la región de la Araucanía, pero si la región de la Araucanía caen en su interior 1.500, 2.000 milímetros de agua en el año. Claro, pero el 73% de toda la superficie cultivada en la región de la Araucanía son pinos y eucas. Y el pino y el eucalipto demandan enormes volúmenes de agua. Y por tanto la carencia de agua ahí en ese territorio tiene que ver fundamentalmente con el modelo, ¿no? Con este modelo de desarrollo primario exportador asociado a la explotación intensiva y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua. Hoy día, por ejemplo, la región metropolitana, hoy día, la provincia de Santiago tiene 52 comunas. Hoy día, las 18 comunas rurales de la provincia de Santiago están abastecidas de agua a través de camiones de aljibe. O sea, está lleno de camiones de aljibe, en Talagante, en Peñaflor,
no sé, más al norte en Lampa, en Colina, en Tiltil, ni hablar, Tiltil está completamente seco, han aparecido reportajes recientes sobre la situación aquella. Hoy día tenemos, incluso confirmado por el propio inefable ministro de Agricultura, hoy día tenemos aproximadamente 2 millones de personas dependiendo del camión aljibe. Yo donde vivo, en la región de Valparaíso, la región, hay 108.000 personas que dependen de los camiones aljibe. 108.000 personas que dependen del camión aljibe. En nuestra región se entregan 50 litros de agua por persona y ahí retomo. Hoy día, una de las medidas más importantes para impedir, hay 2 medidas que son de sentido común para impedir el avance de COVID. Uno tiene que ver con el aislamiento físico, ¿no es cierto? Y para poder aislarte físicamente necesitáis vivienda. Entonces, el derecho a la vivienda se instala en este periodo como un tema tremendamente importante, relevante. Y un segundo tema que se instala con muchísima fuerza es lo que recomiendan todos los salubristas, todos los médicos de la Organización Mundial de la Salud, sostiene que la principal medida de higienización para impedir el avance de COVID es el lavado frecuente y continuo de las manos, a lo menos 20 veces durante el día. Y cada lavado a lo menos 2,5 litros de agua por lavado. O sea, estamos hablando aproximadamente 50 litros solamente en lavarse las manos. Entonces, la pandemia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha evidenciado de forma brutal de que derechos esenciales hoy día en Chile se encuentran completamente conculcados y comprometidos. O sea, el derecho humano al agua en Chile no se encuentra garantizado. Y la pandemia ha manifestado esto de forma brutal. Hoy día los camiones aljibes que entregan agua en los territorios, nadie está fiscalizando la calidad del agua que se está entregando a través de camiones aljibes. A pesar de que hay un decreto, el número 41, que fue publicado el 8 de febrero del 2018, el decreto número 41 del MinSal, y que está referido a la entrega de agua a través de camiones aljibes. Ese decreto, el decreto número 41, señala que en un escenario de pandemia decretado por el presidente de la República, las condiciones de higiene y de inocuidad del agua que se entrega a través de camiones aljibes no necesariamente tiene que ser verificable. Pero además sí agrega de que la autoridad sanitaria está obligada a determinar el cloro libre residual que contiene el agua a través de camiones aljibes como desinfectante, y que este cloro libre residual tiene que estar en un rango entre 0,5 a 2,0 miligramos por litro para garantizar que el agua que hoy día se entrega cumple con la norma de higiene e inocuidad. Hoy día nadie está fiscalizando esta norma de higiene e inocuidad en ningún territorio. O sea, se está entregando agua a destajo vía camiones aljibes porque la tragedia humanitaria, sanitaria y ambiental que deriva de la pandemia hoy día es un negocio. Y ese negocio tiene que ver con la venta de agua. Por tanto, el escenario hoy día en materia de agua en el país es dantesco, porque objetivamente el no garantizar el derecho humano al agua significa simple y llanamente que comunidades rurales como las nuestras, expuestas en un escenario de COVID, simple y llanamente, si no el pueblo que la ayuda, simple y llanamente esas comunidades están condenadas a desaparecer. 3. El gobierno de Piñera es un furibundo partidario del modelo privado de agua. Al interior esto nos ha generado muchísimos problemas, pero hasta el día de hoy no logra refutarnos. Al interior del gobierno de Piñera se encuentra anidado un gabinete hídrico que está liderado por el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Él y su familia tienen más de 29.000 litros por segundo, lo que equivale al suministro permanente y continuo de 17 millones de personas. El ministro de Agricultura, el año pasado, lideró misiones comerciales a China para aperturar el mercado para peras, manzanas y cerezas, y es productor de peras, manzanas y cerezas en la 7ª región. El ministro de Agricultura manda carta a los medios de COPESA exigiendo certeza jurídica que la propiedad privada del agua no se toca, y él es un conspicuo propietario de derechos de aprovechamiento de agua. En cualquier país del mundo esta hueá sería un escándalo. En Chile no es un escándalo. En Chile es normal este conflicto de intereses que existe entre la casta y los negocios. O sea, para la contingencia, hace días atrás nos enteramos que Mañalich no conocía el nivel de hacinamiento y de pobreza que había en los campamentos, por ejemplo. Nos enteramos al otro día que el ministro de Obras Públicas, Moreno, no sabía que había comunidades sin agua. Y así. Entonces, yo diría que el escenario hoy día en Chile, en tanto el agua se encuentra privatizada y mercantilizada, en tanto el agua hoy día es parte de la infraestructura crítica. Por ahí en redes circularon hace unos días atrás imágenes de 2 milicos fuertemente apertrechados, con fusil en mano, fusil en ristre, cuidando los pozos de captación de agua subterránea de un conspicuo productor de palta en la zona de Aconcagua, Schmidt.
Entonces, hoy día, evidentemente, este modelo privado de agua es un modelo privado de aguas que cuenta con una guardia pretoriana encabezada por el gobierno de Piñera y cuyo jefe operativo de la guardia pretoriana, para decirlo en esos términos, es el ministro de Agricultura, sin duda. Entonces, cuando nos preguntan cómo la recuperamos hoy día simple y llanamente, del punto de vista institucional, y lo voy a decir así en estos términos, desde el punto de vista institucional no hay ninguna posibilidad de poder recuperar democráticamente el agua. Ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Nosotros, como Modatima, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? Estuvimos tres semanas en cuarentena muy rigurosa, porque antes de decretarse la cuarentena estuvimos en un grupo de compañeros donde una compañera avisó que su compañero, donde trabajaba, un compañero de su compañero, había dado COVID. Tuvimos 3 semanas muy rigurosas, aislados, pero desde el 4 de abril tomamos la decisión, levantamos una campaña muy modesta y llevamos 8 salidas consecutivas todos los fines de semana y llevamos a entregar agua. Hemos estado entregando agua en las comunidades rurales de la provincia de Petorca, porque con los 50 litros de agua por persona no existe ninguna posibilidad de higienizarse las manos de forma continua y frecuente. Los Modatima en San Antonio han estado llevando agua a la toma que hay en San Antonio, en la parte alta de San Antonio. Los compañeros del Modatima en la región metropolitana han estado entregando acumuladores gigantescos de 10.000 litros cada acumulador. Entregaron 3 acumuladores este fin de semana en la toma de Dignidad en la comuna de La Florida. Es decir, hoy día yo con mucha rigurosidad diría que las tomas, los campamentos están librados al azar hoy día, no son prioridad del gobierno, no son ninguna prioridad del gobierno. Hoy día la prioridad del gobierno tiene que ver fundamentalmente con seguir esquilmando al Estado, con seguir privilegiando los negocios privados. Hoy día nos hablan del salvataje para LATAM, por ejemplo, y la pregunta que habría que hacerse es si el LATAM es una empresa estratégica o no es una empresa estratégica. O la pregunta que habría que hacerse hoy día si el Estado va a ir al salvataje de ciertas empresas, si la propiedad de esas empresas va a cambiar, va a ser estatal o va a ser mixta, por ejemplo, porque si el Estado pone lucas para salvar empresas, lo lógico es que esas empresas sean de control del Estado, pero no que sigan siendo control de privados. O si definitivamente el gobierno quiere ir al salvataje de las empresas estratégicas de las cuales ellos son socios, porque LATAM le pagó una deuda a la familia Piñera que tenía e inmediatamente LATAM se declara en bancarrota después de pagar la deuda. Entonces, la verdad que la situación es bastante, yo diría que la situación es bastante intolerable. Ahora, ¿qué hacemos? Que es la pregunta que nos hacen siempre, nos formulan siempre. Si esperamos que sea la institucionalidad quien resuelva esto, nos vamos a morir esperando. Porque, no sé si ustedes se enteraron, pero una de las últimas iniciativas legislativas del año 2019 fue hacer del agua un bien nacional de uso y dominio público, y se votó en el Senado. Y en el Senado, 24 parlamentarios votaron a favor de hacer del agua un bien nacional de uso y dominio público, y 12 votaron en contra. ¿Y qué es lo que primó ahí? Primó el veto de la mayoría, porque se necesitaban 29 votos. O sea, el quórum calificado, los suprapartidarios funcionaron. Pero ojo, de los 12 que votaron en contra, 4, para ser riguroso, Coloma y García Huidobro de la UDI. Coloma aquí, en nuestra provincia, en el río Ligua. García Huidobro en Rancagua. El inefable Osandón en el Maipo. Y Castro, en la región del Maule, en el Maule, tienen derecho de aprovechamiento de agua. Y esos carajos intervienen en el debate público e impiden e inhiben confirmar y ratificar iniciativas de esta naturaleza. Entonces, a eso me refiero cuando digo, si nosotros estamos esperando que sea la casta, la institucionalidad la que resuelve, no se va a resolver. Y por tanto, nuestro mensaje, que tiene un grado de responsabilidad porque vivimos en los territorios, nosotros vivimos en territorios, gran parte de la mesa modatima vive en los territorios, yo vivo en la Ligua. O sea, nosotros vivimos acá, de acá batallamos, de acá nos desplegamos. Nosotros creemos que es fundamental la organización del pueblo pobre, del pueblo sencillo, en torno al agua. Es fundamental porque el agua es un derecho humano esencial, básico, es un derecho esencial para el cumplimiento de todos los demás derechos. O sea, está ratificado desde el 28 de julio del año 2010, 122 países concurrieron con su firma a ratificar aquello, incluyendo Chile. Y Chile lo que ratifica, lo que firma en el ámbito internacional, no lo refrenda en el ámbito interno. Entonces, yo lo que quiero decir es que es muy importante la construcción de una mayoría social y política en torno a la recuperación de los bienes naturales comunes. Y esa construcción de una mayoría social y política requiere de muchísimo coraje, pero también requiere de muchísima disposición, porque el agua no la vamos a recuperar vía institucional.
incluso los mismos propietarios de agua, estuvimos enfrentados en debates que fueron muy intensos post-Nuremberg, y me tocó enfrentarme con el vocero de Agropetorca, en un programa de televisión, no nos habían llevado nunca, y el tipo con mucho desparpajo dijo, si quieren recuperar el agua me tienen que compensar a precio de mercado. ¿Qué significa eso? Que un litro por segundo en la región de Coquimbo, por ejemplo, puede costar 20 millones de pesos y hay que pagarle 20 millones de pesos el litro por segundo. Y después dijo, con mucho desparpajo también, dijo, si no les gusta se tienen que ir del territorio, todos los crianceros que murieron todos sus animales se tienen que ir del territorio porque el territorio es nuestro para los palteros. Porque esa es la conducta que tiene el latifundio en torno al tema del agua. O sea, si alguno está pensando que los grandes productores de palta en el Choapa o en Salamanca, o los grandes productores de cítrico en el Choapa o en Salamanca, o en Tambillo los grandes productores de cítrico, al interior de Tambillo, hoy día, San Osvaldo, la agrícola San Osvaldo, al interior de Tambillo, van a devolverle el agua al pueblo que se encuentra carenciado por un acto magnánimo, no piensen que eso va a ocurrir, porque eso no va a ocurrir. Por tanto, yo creo que desde la radio de La Revuelta hay que decir la verdad. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es organizarnos y seguir sumando mente, ganando corazones para la causa del agua. Lo que no podemos permitir, creo yo, es que privados de agua en un escenario como este, hoy día, el argumento que nos dé el gobierno es que no tiene presupuesto para aumentar la dotación de agua a través de camión aljibe. El camión aljibe es una solución parche, circunstancial, porque no quieren tocar el modelo privado de agua. Entonces te mandan camión aljibe. Y lo que no deberíamos hacer nosotros en ningún territorio es naturalizar la solución del problema vía camiones aljibe, porque los buenos se enriquecen acá a costa de ese negocio. Entonces, esto no difiere mucho de lo que dije cuando nos conocimos el 2014, el 2015 en la región de ustedes. No difiere. Muy por el contrario. Yo creo que esto se ha ido profundizando en el sentido de que hemos visto cómo las comunidades se han ido secando, hemos visto cómo las comunidades se han ido pauperizando, hemos visto cómo la privatización del agua no es imputable solamente al gobierno de Piñera, hay que ser meridianamente justos. Si la privatización del agua data hace 40 años, desde el año 80 en adelante, han pasado 40 años, y además la profundización del negocio del agua se hizo durante los malos gobiernos, desde el año 98 en adelante, cuando se privatizaron las sanitarias. Si de Aguas del Valle, ustedes conocen a la sanitaria Aguas del Valle, en la región de ustedes, son los profesores de Ontario los dueños de Aguas del Valle. En Esval, que es la quinta región donde nos dan agua a nosotros en la ciudad, los dueños de Esval son los profesores de Ontario. Los dueños de Bío, en la séptima al sur, son Ontario. Agua Andina, en la región metropolitana, los dueños de Agua Andina, el grupo Akbar Suez, Aguas de Barcelona y el grupo Suez. O sea, en el fondo, el agua hoy día se encuentra transformado en un botín de casa, en un coto de casa, que genera plusvalía para sus tenedores, pero que también paga prebendas a aquellos que con su voto concurrieron a privatizar el agua. Y la gente tiene que tener claridad con respecto a aquello. La gente o sea, el pueblo pobre y sencillo tiene que tener claridad con respecto a esto, que ellos no nos van a devolver el agua. El agua la tenemos que recuperar. Por eso nosotros hablamos de recuperar el agua. Hablamos de recuperar el agua para nuestras comunidades, para nuestros territorios. Perfecto. Seguimos conversando acá en Radio La Revuelta con Rodrigo Mundaca, vocero nacional de Modatima. Y le recordamos a los compañeros, compañeras, amigos, amigas que nos escuchan a través de Radio La Revuelta que pueden realizar sus preguntas en la transmisión del Facebook Live, ¿cierto? Ahí ya se reciben algunos saludos, los amigos de Asamblea Permanente de La Serena que están formando parte de una serie de esfuerzos para justamente extender la red de solidaridad popular con quienes están padeciendo hoy día el flagelo de la pandemia y el flagelo de la otra pandemia que es el capitalismo, ¿cierto? Sí, así que trabajando con los campamentos, ahí celebramos esos esfuerzos y los destacamos también en esta transmisión, y mandan saludos también los amigos de la localidad de Los Choros, quienes en este territorio, sector, ¿cierto?, han llevado una lucha histórica contra la minera Dominga, ¿cierto? Ahí la zona cero del conflicto, dice el compañero Sebastián acá por la transmisión, así que también los saludamos y les mandamos mucha fuerza por esa larga lucha que, a pesar de que se dice que se rechaza Dominga, siguen apareciendo ferias laborales, anuncios en prensa. Hace poquito nos enterábamos de que el municipio de La Higuera estaba repartiendo cajitas de Dominga con termómetros de Dominga, qué sé yo, que le estaban llevando a las personas casa a casa. O sea, una brutalidad. Los chiquillos, con toda la cancha en contra, han tratado de continuar con una lucha tremendamente digna, así que los saludamos también en esta transmisión. Seguro. Rodrigo, queríamos consultarte también
por otro aspecto que es paralelo a la lucha por el agua, ¿cierto? A la lucha socioambiental, pero que también está muy vinculado, ya tú lo mencionabas hace un ratito, ¿cierto? Particularmente cuando caracterizaban las consecuencias que ha tenido las luchas socioambientales con las personas que han sido asesinadas de manera brutal por los intereses económicos, ¿cierto? Entonces, desde ahí, en el contexto de pandemia que estamos atravesando, aparecen también algunos aspectos en relieve que parecen separados, pero al final uno empieza a ver un hilo conductor al respecto, ¿cierto? Por un lado, después del periodo de revuelta social y popular, empieza a desarrollarse estas leyes de protección de infraestructura crítica. Hace poquito, ustedes, bueno, tú mismo escribiste algunas columnas y como Modatima se sumaron a un comunicado junto a otras agrupaciones como el NOMA AFP, UCAMAU, en torno a las iniciativas de ley para la modernización de la ley de inteligencia. Entonces, quisiéramos que nos contaras un poquitito qué hay detrás de esto, cuál es el análisis que ustedes realizan y cómo estaría afectando a las personas que hoy día se están movilizando por un horizonte más digno como sociedad. Bueno, mira, la ley de modernización del sistema de inteligencia nacional tiene ciertas características que es importante develar. Primero, la contrainteligencia es un espacio que tiene por finalidad, la contrainteligencia tiene como tarea recabar, procesar y analizar información sensible proveniente del exterior que pudiera afectar la seguridad interior del Estado. Ese es el propósito de la contrainteligencia. El proyecto de ley de modernización cambia el eje de la contrainteligencia y pone la contrainteligencia en función de analizar, o sea, en función de recabar, procesar y analizar información proveniente de movimientos nacionales. Así lo dice, tal cual, de movimientos nacionales. ¿De acuerdo? 2. El proyecto de modernización del sistema de inteligencia aumenta los quórum, 2/3, quórum calificado, para que los órganos de control democrático al interior del Congreso, si el día de mañana quieren citar al director de la ANI, tengan que tener un quórum calificado de 2/3 para poder citarlo. Es decir, se pone una camisa de fuerza para que los organismos de control democrático puedan citar a la comunidad de inteligencia. 3. El proyecto de ley tiene un presupuesto anual de 6.000 millones de pesos garantizado. 6.000 millones de pesos anuales. Pero además, el proyecto de ley crea un consejo asesor, un comité asesor o consejo asesor. ¿Quién lo preside? Lo preside Piñera. Y Piñera, dadas las circunstancias, puede solicitar un aumento del volumen de presupuesto. Podemos pedir un aumento del presupuesto dadas las circunstancias que se puedan dar en el país. El proyecto incorpora a la comunidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas en labores de recabar, procesar y analizar información sensible referida a movimientos nacionales. Y es Piñera quien va a definir hoy día también, él es el que define, a su potestad como presidente del Consejo Asesor, él va a definir cuáles son los movimientos nacionales que puedan estar tipificados como organismos, como movimientos que atenten contra la seguridad exterior. Claramente es un proyecto que lo que busca es criminalizar el movimiento social, evidente. Es un proyecto, déjenme decirles lo siguiente, nosotros hemos estado intensamente detrás de ese proyecto, presionando muchísimo junto a otros movimientos como NOMA AFP, como UCAMAU, Colegio de Profesores, la ANEF, la FECH también. Déjenme decirles que este proyecto desde marzo a la fecha tiene 8 sumurgencias, 8 sumurgencias. ¿Saben cuándo fue la última sumurgencia? El lunes 8 de junio le volvieron a imprimir sumurgencia para que se vote definitivamente en la Cámara. Ya pasó por el Senado y en el Senado ya fue aprobado. Está en segundo trámite constitucional, por tanto, en segundo trámite legislativo, por tanto, si la Cámara lo aprueba en la sala, el proyecto es ley al otro día. Por tanto, es un proyecto tremendamente peligroso, porque en la práctica lo que hace, y además ustedes comprenderán, al igual que yo, por qué le ponen sumurgencia en un periodo de pandemia como el que estamos viviendo, aislados físicamente como estamos. O sea, no estamos aislados socialmente, porque logramos romper el cerco comunicacional a través de esta vía, pero estamos aislados físicamente. Entonces, si le ponen sumurgencia, ¿cuál es el propósito? El propósito es evidente, ¿no? O sea, tiene que ver con la criminalización, tiene que ver con pillarnos en descampado, tiene que ver con pillarnos aislados físicamente. Eso es evidente hoy día. Junto con ese proyecto hay un proyecto también hay un proyecto que es increíble, que desconoce el Pacto de Roma, que desconoce la jurisprudencia internacional
de las organizaciones que están en la promoción y defensa de los derechos humanos, o el derecho humano al agua, por ejemplo. Entonces hay un proyecto que desconoce el Pacto de Roma y que es tan osado que pide que la jurisprudencia internacional se adecue a la jurisprudencia nacional. Pero ¿cuál es el propósito de ese proyecto? Eximir de toda responsabilidad a Piñera, Chadwick, Blumen, Rosas, por ejemplo, de su responsabilidad en materia de violación a los derechos humanos, que se encuentra completamente condenada desde el 18 de octubre en adelante, y condenada por organizaciones como que no son marxistas, ni mucho menos, como Human Rights, por ejemplo, ¿no? Donde no es una organización que digamos que pertenece al campo popular, pero que también condenó al gobierno de Piñera precisamente por su responsabilidad política en la violación de los derechos humanos. Entonces, ese proyecto lo que busca es un proyecto eximente de responsabilidad con respecto a Piñera, para no asumir la responsabilidad de la violación de los derechos humanos. Y hay un tercer proyecto que tiene que ver con infraestructura crítica, que le han puesto suma urgencia también, y que tiene que ver, en definitiva, con sacar a los milicos a la calle para cuidar las fuentes de energía, es decir, cuidar los negocios de Enel, por ejemplo, para cuidar los negocios de las hidroeléctricas, por ejemplo, cuidar los negocios de las forestales, por ejemplo, cuidar los negocios del cuidar el negocio, valga la redundancia, del agronegocio, salir a cuidar los pozos de captación de agua subterránea, etcétera. Entonces, aquí evidentemente lo que hay un esfuerzo de criminalización y de blindaje del gobierno de Piñera, que busca, mediante la fuerza, garantizar terminar su periodo, los próximos 2 años. Por ahí el presidente de la Comisión de Defensa, Jorge Brito, en un periódico de hoy, creo, decía que Piñera quería ser el jefe de la inteligencia militar, y tener todo el poder militar concentrado en él. La verdad que yo diría que estos proyectos son francamente lesivos, son lesivos para el buen vivir, son proyectos que tienen por finalidad inequívoca, inhibir el avance del movimiento social, y pareciera que estuvieran titulados, ¿no? Porque el proyecto social, o sea, estos proyectos tienen como el nombre, ¿no? Noma FP, UCAMAU, Moda Tima, FECH, ANEF, etcétera. Entonces, por eso hemos estado muy atentos, hemos seguido los debates. Se postergó la votación el día de ayer, la próxima semana debería votarse en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, y ahí en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados tenemos personajes que ustedes conocen muy bien, como Urrutia, por ejemplo, los dos Urrutia están metidos ahí en la Comisión de Defensa, Desbordes es parte de la Comisión de Defensa, Luis Pardo es parte de la Comisión de Defensa, y han estado presionando muy fuertemente para que el proyecto se vote. Ayer no se votó, hay una lata de intervención del capitán Harvey denunciando la corrupción que hay al interior del ejército, y no se votó el día de ayer, pero estamos a puerta en 7 días más que ese proyecto se vote. Y por el otro lado también hay voto muy lábil, ¿no? Que nosotros ya lo conocemos. Ahí Pérez Radical ya votó a favor del gobierno en esta iniciativa. Loreto Carvajal del PPD es ambigua, no sabemos si va a votar a favor o va a votar en contra. El resto de la comisión está constituida por la Maya Fernández, que ya votó en contra, por Telier, que ya votó en contra, por Brito, que ya votó en contra, por Toá, que ya votó en contra, pero en rigor son proyectos que tienen por finalidad pasarnos gato por liebre en un escenario completamente dramático como el que estamos viviendo hoy día. Complejísimo, como de Orwell la cosa, ¿no? Es como de Orwell, y hoy día apareció, y se ha estado moviendo en redes, apareció un decreto del 28 de mayo del 2020, en el cual se faculta, así tal cual, se faculta a las instituciones, a las escuelas y a los organismos educativos a impartir instrucción premilitar, o sea, instrucción premilitar. O sea, no sé si lo vieron, yo lo he estado viendo ahora, lo he estado siguiendo, nosotros lo lanzamos también. Es una weá increíble, increíble. Sí, pues lo vimos durante la tarde, estuvimos comentando así, pero la rápida nomás ahí con el Rodrigo, respecto de la nota que salió en el diario oficial. Sí, increíble. Ahora dicen que no, que está referido a escuelas premilitares. Pero dice, el proyecto dice instituciones, escuelas y organismos educativos, o sea, información, instrucción premilitar. O sea, no está hablando de cuerpos castrenses, está hablando de nuevo, de instituciones, escuelas y organismos.
Entonces, por ahí alguien decía, por ahí el rey alguien decía, ya me imagino un milico dando instrucción militar en el Liceo de Aplicación, a ver cómo le va, o dando instrucción militar en el Instituto Nacional, a ver cómo le va. Yo diría que hoy día me van a disculpar, compañeras o compañeros, que hoy día el Estado de Derecho en Chile está profundamente fracturado y probablemente enfrentamos una situación tan dramática como la pandemia COVID-19 en las peores manos, sin duda. En un gobierno que ha frivolizado el dolor de la gente, en un gobierno que tiene protocolos para entregar las cajas, y los protocolos establecen que los funcionarios tienen que aparecer en cámara, que hay que salvaguardar la imagen del presidente. La verdad que tenemos una frivolidad absoluta, tenemos un candidato lanzado hace mucho rato, hoy día alojado en una residencia sanitaria, con un reality de 24/7 y con todos los canales, bueno, siguiendo a Lavín en su residencia sanitaria, en circunstancias que las residencias sanitarias le son negadas al pueblo pobre porque no puede ir a una residencia sanitaria, porque no tiene recursos, no tiene contacto, no tiene redes, no tiene plata para irse a una residencia sanitaria, pero Lavín va y se interna en una residencia sanitaria y transforma el dolor, el drama y la incertidumbre en un reality. Y la verdad que eso da cuenta de las características que hoy día, eso da cuenta del fascismo que hay en el país, para decirlo así con toda sinceridad y sin ambaje. Yo creo que este es un gobierno profundamente fascista, un gobierno que simple y llanamente carece de cordura, y que carece de cordura para manejar una situación de crisis de tal envergadura, donde hoy día se ha jugado con la incertidumbre de la gente, donde el conteo de muertos por COVID cambia la metodología todos los días, no sabemos la cifra exacta, no hay a quien creerle, y por tanto eso ha generado un nivel de incertidumbre en los territorios y las comunidades enorme. Brutal, brutal. Bueno, y en ese contexto de aprovechamiento, en ese contexto de espectacularización de la situación de la comunidad, y nosotros aprovechamos también de celebrar los esfuerzos de solidaridad popular desde abajo. Tú decías al principio, tenemos que irnos quedando con la ventana de esperanza frente a esto, y bueno, y ahí están los esfuerzos de las asambleas territoriales. Acá en La Serena, Coquimbo, hay bastantes iniciativas de ollas populares que se han ido levantando para poder capear un poco los embates de estas dos pandemias, ¿cierto?, que nos pegan simultáneos, y ahí, bueno, agrupaciones como Tino Las Pachay, la Paula Choriza ahí en Tierras Blancas, las compañeras que tienen un trabajo sistemático desde el día siguiente de la revuelta popular, han mantenido una olla común que hoy día ha crecido y ha podido mitigar un poco con esta solidaridad desde abajo, lastre, digamos, de esta brutal pandemia. Así que aprovechamos también de reconocer esos esfuerzos, ponerlos sobre la mesa como estas ventanas de esperanza ahí frente a una situación tan dramática, ¿no? Rodrigo, nos preguntan también por acá en redes sociales, ¿cierto?, respecto a en el escenario que tenemos, digamos, mirando todas las aristas del problema que tú nos has graficado muy bien, nos preguntan si existe alguna instancia internacional a la cual se puedan denunciar las violaciones a los derechos humanos, y que tenga vigencia, que sirva como instrumento para poder hacer visible las luchas que se están dando a nivel territorial. Entonces nos pregunta ahí José García a través de redes sociales, y por otro lado también un compañero nuestro ahí aprovecha a comentar, digamos, y señala la importancia de mirar críticamente los proyectos mineros que se presentan con el mote de sustentable, ¿cierto?, con la figura de sustentable, que ha sido la vuelta de tuerca que ha tratado de instalar Minera Dominga en su campaña de marketing, ¿cierto?, la instalación del centro de Google en Colina, el proyecto Vizcachitas en Putaendo. Entonces, donde hay un discurso donde se instala por un lado el solucionar la falta de trabajo, y por otro lado proponer una campaña de marketing que busca en el fondo, como bien tú usabas la expresión hace un rato, pasar gato por liebre respecto al real impacto que van a tener a nivel territorial. Entonces ahí esas dos preguntas, y después de eso pasamos a la última ronda, porque estamos en la recta final de esta interesante conversación, que ojalá tengamos una nueva instancia también posterior. Se nos preguntaban por la instancia internacional y por qué piensan respecto a estos proyectos que utilizan este mote sustentable para poder fundamentarse frente a la comunidad. Bueno, nosotros lo que hicimos, a propósito de las delegaciones internacionales que vinieron a Chile para verificar in situ el estado del arte y los derechos humanos, nosotros en el mes de enero nos reunimos con la relatora especial de Naciones Unidas, DESCA, para el Desarrollo Económico, Social, Cultural y Ambiental, con Soledad,
y ahí le entregamos un legajo gigantesco de antecedentes en torno a la violación del derecho humano al agua en Chile. Todos los antecedentes. Y hoy día eso está incorporado en el informe internacional. En el 14 de mayo de este año, a propósito del aumento de la dotación de agua vía camiones aljibe, a propósito, hubo una resolución, la 456 del 8 de abril del 2020, donde la autoridad sanitaria aumentaba el volumen de agua vía camiones aljibe de 50 a 100 litros de agua por persona en la quinta región, el 8 de abril. Pero 8 días después, el 16 de abril, una segunda resolución, la 458, dejaba sin efecto la 456 y mantenían los 50 litros de agua por persona. Hoy día el Ceremi está internado por COVID, pero el Ceremi de Salud dijo en un punto de prensa que con 50 litros era suficiente para las funciones fisiológicas, para el agua de bebida y para lavarse las manos. Y después argumentó que no había recursos presupuestarios, que no había presupuesto para aumentar la dotación de agua. Nosotros a propósito de eso interpusimos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para garantizar el derecho humano al agua y para que se aumentara la dotación de agua. Y la Corte de Apelaciones de Valparaíso nos respondió en breves días, a los pocos días, y nos dijo de que, así literal, dijo que el recurso de protección era inadmisible porque la administración y el racionamiento del agua en los territorios es responsabilidad de la gestión gubernamental. Es decir, la justicia declaró inadmisible el derecho humano al agua y transfirió esa responsabilidad a la gestión gubernamental, en circunstancias que está claro que este gobierno no va a garantizar jamás el derecho humano al agua, muy por el contrario. Es un gobierno que en el fondo, antes de la pandemia y durante el estallido social, era un gobierno que estaba rematando los ríos en la región de Ñuble, estaba rematando 38 ríos en ese minuto, antes de la pandemia. Entonces, obviamente, hoy día en Chile la justicia, como decía Dalton por ahí, la justicia es como las serpientes, ¿no? Muerde a los descalzos en el país. A propósito de eso, el 14 de mayo también, sí nosotros recurrimos con una medida cautelar. Tenemos un equipo de compañeras, tenemos un equipo jurídico en Modatima, donde hay algunas compañeras notables ahí en el equipo jurídico, entre ellos una de las compañeras que fue la defensora del lonco Alberto Curamil, que es parte del equipo jurídico de Modatima, y presentamos una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa medida cautelar significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le representa al Estado de Chile su preocupación por la violación del derecho humano al agua, pero le pone en la órbita internacional precisamente esta situación. Y por tanto las presiones corporativas que provienen de afuera muchas veces son mucho más eficientes que las presiones que se ejercen adentro, porque finalmente las presiones corporativas desde el exterior tienen que ver con mercado, ¿no? Tienen que ver con cómo se mueve el flujo de capitales, cómo opera el neoliberalismo en materia de patrones de acumulación por desposesión, en materia de venta de fruta, en materia de venta de minerales, etcétera. Y nosotros sí recurrimos a organismos internacionales y estamos esperando esa resolución, esa acción, esa medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se puede, sí. Hay un relator especial de Naciones Unidas para el tema de agua también, que se llama Leo Heller, que es brasileño, y que también uno puede recurrir al relator especial de Naciones Unidas para el tema de agua, Leo Heller, en esta materia también, para denunciar. O sea, nosotros hemos hecho todo ese camino, el camino de la denuncia nacional y el camino de la denuncia internacional. Sí que lo hemos hecho. Agotada todas las instancias nacionales, porque en Chile están todas las instancias nacionales agotadas. O sea, todo lo que podríamos haber hecho en Chile hoy día está completamente agotado cuando se nos niega la justicia, ¿no? Cuando los tribunales dicen que esto es responsabilidad de la gestión gubernamental y no de la justicia. Pero eso confirma efectivamente que en Chile no está garantizado el derecho humano al agua. Y como el derecho humano al agua no está garantizado, la justicia no se puede pronunciar sobre un bien natural que está transformado en una mercancía. Entonces la justicia no se puede pronunciar sobre fracturar la propiedad privada del agua. Y eso es francamente vergonzoso. Pero sí, hemos seguido el camino internacional y estamos en eso, fuertemente. La segunda pregunta tenía que ver con, perdón. Con las empresas que usaban la imagen de sustentable para poder engañar con... Sí, bueno, aquí nosotros a quienes hemos denunciado por el robo de agua en la provincia de Petorca, y después de los reportajes internacionales, después del reportaje del periódico The Guardian, después del reportaje de radio y televisión rusa, después del reportaje de Deutsche Welle, hubo una delegación comercial muy, muy simpática y muy ridícula que fue a Europa y fue presidida por Ronald Baum, el presidente de la Asociación de Exportadores, que fue a pedirle explicaciones a medios tan importantes como el periódico The Guardian. Fue a pedirle explicaciones a medios tan importantes como Deutsche Welle, que tienen 100 millones de espectadores, y fueron a representarles su enojo por la falta de imparcialidad con los reportajes que habían hecho en Chile.
intentaron hablar con el editor periodístico del periódico The Guardian y le dijeron vuelvan en el 2025. O sea, intentaron hablar con Deutsche Welle y le dijeron lo mismo, porque es periodismo serio, es periodismo de investigación. No fueron a hablar con Netflix porque Netflix les queda muy lejos, probablemente no pudieron hablar con... Pero en el fondo, esos agricultores, gran parte de esos agricultores tienen estos sellos de sustentabilidad, po. Tienen estos sellos de sustentabilidad Rainforest, tienen estos sellos de sustentabilidad de Hazard, que tienen que ver con puntos críticos de producción. Algunos son productores orgánicos y tienen sellos de producción orgánica, pero se roban el agua para producir alimentos, se roban el agua para producir palta. Es decir, los sellos de aseguramiento, las normas de aseguramiento de calidad, a través de estos procesos de certificación de calidad, Rainforest, Hazard, NOB, etcétera, no son una garantía de que no estén realizando prácticas impropias. Muy por el contrario, estos sellos de aseguramiento de calidad muchas veces les permiten mantenerse en los mercados realizando prácticas impropias en los ríos del país, es decir, robándose el agua. En el fondo pagan un sello de aseguramiento de calidad, pero sus prácticas impropias se mantienen inalterables en el territorio, por tanto esos sellos no son garantía de nada, de nada. Exacto, estamos de acuerdo ahí. Bueno, ahí, Tino, ¿tú querías decir algo? Que estabas con cara de pregunta, porque estamos ya en la última. Sí, no, estamos en la última. No, lo que pasa es que, bueno, como decía muy bien Rodrigo, no tenemos derecho al agua y por lo tanto, efectivamente, la justicia no puede, digamos, pronunciarse ahí. Tenemos acceso, pero no derecho. Y lo otro, y por último, digamos, es que ojalá tuviéramos una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución y así derogar rápidamente el código de agua y el derecho de aprovechamiento de agua, que son nefastos para nuestra ciudadanía, para nuestra gente. Eso. Sí, okay. Bueno, el tiempo es un enemigo implacable, como dijo alguien por ahí, ¿eh? Sí, lo sé. Un enemigo poderoso. No, estamos en la recta final de esta conversación, pero no queremos llegar a eso sin poder abrir el espacio para palabras al cierre, ¿cierto? Para algunos puntos que puedan haber quedado fuera de la conversación y que sean relevantes de instalar. De todas maneras, si bien el tiempo es un enemigo implacable, como decíamos en broma, también podemos emancipar el tiempo y sin duda esta conversación se puede tener una segunda parte, ¿por qué no más adelante? Así que dejamos todas las puertas nosotros abiertas. El tema es una cantera inagotable de conversación, ¿cierto? Así que, pero por ahora, digamos, quisiera preguntarte, Rodrigo, ¿qué elementos crees que sean fundamentales que queden dentro de esta conversación que podamos no haber abordado o que sea interesante destacar y volver a repetir como ideas fuerzas? ¿Cuáles son tus palabras al cierre en esta conversación? De acuerdo. Ustedes son mis amigos, son mis compañeros y yo siempre estoy a disposición. Tengo la mejor disposición para estar siempre con ustedes. Ya lo dije al inicio, tengo grandes amigas y compañeros ahí en la región de Coquimbo y en territorio, en localidades que están luchando. Quisiera concluir con una reflexión que hemos estado trabajando mucho. Es una reflexión que hemos construido desde las comunidades, hemos construido conocimiento complejo al interior de las comunidades y que es coincidente con lo que ha dicho Silvia Ribeiro, una antropóloga uruguaya, con lo que ha dicho Chomsky, con lo que han dicho con lo que ha dicho Gudinas, con lo que han dicho un montón de personas que piensan en torno a esto, ¿no? Hace poco vi una entrevista larga a Leonardo Boff, que vive al interior de la Amazonía también y estaba hablando de esto. La pandemia no es culpa de los murciélagos. Hay que sacarse la cabeza de eso. La pandemia no es culpa de los murciélagos. La pandemia es el resultado de la destrucción de los ecosistemas. La pandemia es el resultado de la destrucción de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad. La pandemia es el resultado del avance de la frontera de los monocultivos y la destrucción de la flora y la fauna nativa. La pandemia es el resultado de la destrucción de los hospederos que albergan a la fauna nativa. La pandemia es un reflejo inequívoco de la conducta depredadora del ser humano sobre el planeta, que pensó que podía tener un desarrollo ilimitado en un planeta con recursos finitos. La pandemia es el resultado precisamente del capitalismo feroz. La pandemia es el resultado del patrón de acumulación por desposesión de los bienes naturales comunes, donde está el origen de la desigualdad en América Latina, el origen de la desigualdad en Chile. Por tanto, creo que las palabras finales dicen relación con que post-pandemia es fundamental hoy día no volver a la normalidad de los malls,
no volver a la normalidad del consumo de bienes suntuarios que nada influyen en nuestra vida propia. Hoy día es fundamental comprender la necesidad de construir un nuevo paradigma de desarrollo. Un paradigma de desarrollo que armonice la relación de los seres humanos con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales, pero también en el proceso de producción de bienes espirituales. Es fundamental hoy día de que las fuerzas productivas tengan una relación distinta. Los medios de producción y los trabajadores una relación distinta con la naturaleza. Porque hoy día objetivamente la naturaleza tiene que ser un sujeto de derecho. La naturaleza no nos pertenece, nosotros somos parte de la naturaleza, pero la naturaleza no nos pertenece. Y por tanto, esta situación de pandemia que hoy día que vivimos se va a repetir. Se va a repetir si mantenemos las zonas de sacrificio. Se va a repetir si mantenemos las 28 termoeléctricas a carbón. Se va a repetir si hoy día no descarbonizamos la matriz energética, si seguimos dependiendo de las fuentes de energía fósiles, del petróleo, del gas y del carbón. Esta pandemia se va a repetir si se sigue manteniendo el modelo privado de agua, si se sigue contaminando los mares, producto de la salmonicultura intensiva. Esta pandemia se va a repetir si sigue avanzando la frontera de los bosques exóticos, pino y eucalipto. Las comunidades se van a seguir quedando sin agua. Las comunidades mapuches se van a seguir quedando como los pueblos en este territorio van a seguir destruyendo sus identitarios culturales, sus identitarios territoriales. Por tanto, creo que la reflexión tiene que ver con eso, tiene que ver con la necesidad de construir un nuevo paradigma de desarrollo, que ponga en el centro de nuestras preocupaciones la armonización de nuestra relación con la naturaleza. El volver a la normalidad del monocultivo, el volver a la normalidad de la quema de carbón, el volver a la normalidad de las zonas de sacrificio inéditas planetariamente. A esa hueá no podemos volver. Y la gente tiene que comprender además que el proceso constituyente es un espacio de lucha. Es un espacio de lucha que requiere de territorialización, de territorializarlo. Hay que disputar ese espacio sin duda, porque la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consejo Minero, van a tratar de poner a sus constituyentes ahí para continuar con la política gatopardista para que nada cambie y el despojo se mantenga. Y ese proceso hay que disputarlo, y hay que disputarlo con buenas armas. Hombres, mujeres y hombres hay que protagonizarlo. No es lo que queríamos, porque nosotros queríamos un proceso constituyente, con asamblea constituyente, con plurinacionalidad, con paridad, con un mecanismo que garantizara la participación equitativa y democrática de los independientes. No por el método de dos, no por el método de lista. Hoy día, al estar aislados físicamente, probablemente vamos a estar aislados un mes, 2 meses más, y va a haber un periodo muy corto para enfrentar ese proceso constituyente. Un proceso constituyente que hay hueones que están hablando del Pacto Nacional que no quieren proceso constituyente, que dicen que esto se tiene que ayornar y mejorar con lo que ya existe dentro de la propia Constitución fraguada en dictadura. Esa es una Constitución ilegítima, fraguada a sangre y fuego, una Constitución propietarista que conculcó todos nuestros derechos, todos los bienes naturales comunes los puso al arbitrio de los ricos en este país. Y por tanto, mi mensaje con la mayor energía es que no nos pasen nuevamente gato por liebre. Estos temas son tremendamente relevantes. En el país las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación del agua, con la apropiación de la tierra. Hoy día es fundamental discutir sobre el pueblo nación mapuche, sobre la autogestión, la autodeterminación de los pueblos en este territorio. No somos chilenas y chilenos debatiendo, somos mestizos e indígenas peleando en un territorio en contra del despojo. Y porque queremos en definitiva el buen vivir. Pero no vamos a poder construir un modelo de desarrollo inspirado en el buen vivir si mantenemos este patrón de acumulación por desposesión en todos los territorios. Por tanto, mi mensaje final es ese. Y mi mensaje final es que tenemos que construir una mayoría social y política que fracture el despojo, que desaloje el despojo, que pasemos definitivamente de la resistencia, de la defensiva a la ofensiva, porque es fundamental. Es fundamental hoy día comprender la necesidad que solos no podemos, que hay que deponer muchas veces nuestros propios intereses individuales, de movimientos, también de partidos, por un bien que es superior. Y ese bien superior exige hoy día que estemos a la altura de las circunstancias, porque para que nunca más el fascismo nos gobierne, porque el fascismo se instaló mediante la institucionalidad, comillas, democrática en el país. Este es el fascismo que permite pasarnos gato por liebre metiéndonos este tipo de leyes. Y por tanto tenemos que denunciarlo y tenemos que batallar con toda nuestra energía, estando aislados incluso físicamente, pero sin amedrentarnos. Hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. Nuestro mensaje de esperanza es que los niños tienen que conocer los ríos, que tenemos que recuperar el agua, tenemos que recuperar el jolgorio de haber estado en torno a un río alguna vez. Tenemos que recuperar los derechos sociales, tenemos que recuperar los bienes naturales comunes. Y en ese propósito, en ese empeño,
Nosotros vamos a llegar hasta el final. Vamos a llegar hasta el final. Y además, sin tono de mártir ni de nada, si la bestia agazapada lograra el propósito de silenciarnos, nosotros sabemos perfectamente bien que hoy día son millones de mujeres y hombres que en Chile, en este territorio, pueblos en este territorio, comprenden la necesidad de terminar con el despojo, comprenden la necesidad de construir un modelo de desarrollo que sea viable económicamente y competitivo, pero también socialmente justo y ecológicamente más sano. Y nosotros en ese propósito vamos a llegar hasta el final. Y les doy las gracias por la posibilidad que me han dado de poder dirigirme a toda la región y haberme dado la libertad de expresarme con toda libertad, valga la redundancia, y haberlos visto nuevamente, saber que están bien, y saber que vamos a sobrevivir, y saber que vamos a resistir, y saber que vamos a volver, y saber que vamos a ganar. Porque fuimos hechos para eso, para luchar y vencer. Ustedes son mis hermanos, mis compañeros, a todas y todos los compañeros de la región de Coquimbo, mi abrazo, mi cariño y mi disposición de seguir adelante, seguir de pie. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo. Te agradecemos muchísimo, Rodrigo. La conversación nos queda corta. Esperamos continuar en algún momento. Para todos y todas quienes nos escuchan, les recomendamos que si quieren darle una extensión a esta conversación a través de la producción intelectual que también ha venido desarrollando Rodrigo y Modatima, les invitamos a revisar el libro La privatización de las aguas en Chile, causas y resistencia, así como también el libro más reciente, Las luchas por el agua en nuestra América, voces de movimiento, que hace poquito también los amigos de Modatima Limarí presentaron en Ovalle hace algunos meses, ¿cierto? Entonces, sí. Ahí aprovechamos para saludarlos también en esta conversación, ¿cierto? Y a través tuyo reconocer el esfuerzo y la consecuencia de todos y todas quienes vienen luchando por un medio ambiente más justo en la región, la gente de Alianza Humboldt, Defensa Ambiental, Modatima, Coquimbo, Limarí, Choapa, los movimientos socioambientales en el mismo Choapa, Valle Movimiento en Ovalle, qué sé yo, ¿cierto? Se me van a quedar probablemente fuera algunos compañeros y compañeras, pero la invitación por lo menos es, a través de esta conversación, dignificar también esos esfuerzos que se han desplegado por contar con una sociedad más justa y ajena a las coordenadas de expropiación y de explotación, ¿cierto? Que en el fondo benefician a unos pocos a costa del sudor y del padecimiento de las grandes mayorías. Así que te agradecemos muchísimo, Rodrigo. Queremos pasar un pequeño avisito antes de terminar esta transmisión, y tiene que ver con que nos avisan por interno que no podemos olvidarnos acá de los amigos de la olla común Tino Lastra y Pachay, quienes nos piden donaciones con alimentos y legumbres para la olla común que está levantando ahí en Avenida Diaguitas, ex Avenida Aguirre. Ahí fue resignificada en medio del contexto de revuelta popular, quitándole el nombre del genocida y poniendo en alto, digamos, la dignidad de nuestros pueblos. Así que a los amigos de la olla común que se desarrolla en Avenida Diaguitas, quienes quieran contribuir, que se acerquen. Ellos están todos los días desde las 11 hasta las 5 más o menos a dejar sus donaciones en ese espacio, ojalá legumbres, alimentos, aceite, vimos que estaban pidiendo el otro día, para quienes puedan contribuir en esa dirección. Y a todos y todas quienes nos escuchan, nuestro más fraternal saludo. Esta conversación queda abierta, ojalá podamos darle alguna continuidad. Sabemos que los amigos de Modatima tienen una extenuante agenda ahí de conversaciones, de lucha permanente, de espacios de conversación, foros, qué sé yo, así que veamos si construimos un nuevo tiempito para darle una extensión, y nos quedan todas las conversaciones referidas a las perspectivas ya de construcción de ese otro mundo posible, ¿cierto? Ya hicimos un buen análisis, tú nos entregaste una tremenda mirada ahí analítica, y nos queda pensar hacia dónde vamos, ¿cierto? Así que muchas gracias. A todos y todas, nos despedimos acá en Radio La Revuelta hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias, Rodrigo, gracias a los amigos. Gracias, compañero. Chao. Estén muy bien. Nos veremos. Gracias. Chao, compañero. Muchas gracias. Gracias, compañeros.